Bueno, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a resolver este ejemplo que dice: se tiene un gas a una presión constante. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está a 69 Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados Celsius? Como la presión es constante y lo que varía es el volumen y la temperatura, estamos hablando de la ley de Charles o la primera ley de Gay-Lussac, ¿sí? Bueno, y la ley de Charles dice esto que escribí acá, ¿no? Que el cociente entre el volumen y la temperatura se mantiene constante, es decir, que si yo tengo un volumen 1 y después paso un volumen 2 y la temperatura pasa de 1 a 2 también, bueno, la división se va a mantener constante. Esto es porque son directamente proporcionales. Sí, imagínense una fracción. ¿Cómo hago para pasar una fracción equivalente? Bueno, si por ejemplo multiplico por 3 esto, también se multiplica por 3 abajo para que me quede un equivalente, ¿no? Como por ejemplo 2 tercios, si multiplico por 3 es igual a 6 novenos, ¿sí? O sea, al aumentar el numerador también aumenta el denominador. Si se aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Eso quiere decir que sean directamente proporcionales. Cuando aumenta uno, también aumenta el otro. Y si disminuye uno, obviamente, también va a disminuir el otro. Bueno, entonces ahora vamos a recolectar los datos. Bueno, ¿cuáles son los datos? Se tiene un gas a una presión constante, eso me lo olvido, ¿sí? La presión es constante, no va a cambiar. Y dice que el gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos. O sea, en una primera instancia, el volumen va a ser de 23 centímetros cúbicos. Después dice que, o sea que ese volumen de 23 centímetros cúbicos está a una temperatura de 69 grados Celsius. O sea, en la misma primera instancia, ¿sí? Temperatura 1 es 69 grados Celsius. Y después pregunta, ¿qué volumen ocupará el gas? O sea, lo que nos pide calcular es el volumen 2 a una temperatura de 13 grados Celsius. Eso es una pregunta, ¿sí? A una temperatura de 13 grados Celsius. Bueno, lo primero que hay que hacer acá es realizar el pasaje de la temperatura. ¿Por qué? Porque esta fórmula solamente la puedo aplicar si tengo temperaturas absolutas, es decir, temperaturas en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque si yo tengo la temperatura en Celsius puedo tener temperaturas negativas, y eso ya me complicaría, y por lo tanto la cuenta no da, ¿sí? Por eso es que necesitamos la temperatura en grados Kelvin siempre, aunque los dos sean positivos, de todas maneras hay que pasarlo a Kelvin. Recuerden que para pasar de Celsius a Kelvin había que sumar 273. Sí, si no pueden hacerse las escalas de temperatura, pero había que sumar 273. O sea, 69 más 273 me da 342 Kelvin. Y después, 13 más 273 me queda 286 Kelvin. Bueno, una vez teniendo las temperaturas en Kelvin, el volumen de la unidad no importa, sí puede ser cualquiera, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, volumen 1 es 23 centímetros cúbicos. Entonces lo primero que ponemos es 23 centímetros al cubo. Dividido. La temperatura 1. La temperatura 1 es de 342 Kelvin. Esto va a ser igual, ¿sí?, al volumen 2, que el volumen 2 no lo conocemos, así que lo dejamos igual. Se puede poner la X acá, pero a mí me gusta dejar la letra, lo que estoy calculando, ¿sí?, el volumen 2, sobre la temperatura 2, que es de 286 Kelvin. Bueno, entonces nuestra incógnita es este volumen 2 que está acá. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, tengo que despejar.
para despejar lo que me está molestando en esta parte del igual es este 286 Kelvin que está dividiendo. Como está dividiendo, si yo lo quiero pasar para el otro lado, lo tengo que pasar multiplicando. Entonces me quedaría, bueno, lo mismo que tengo acá arriba, ¿no? 23 centímetros cúbicos sobre 342 Kelvin por 286 Kelvin. Esto me daría el volumen 2. Bueno, ahora fíjense que las unidades, acá con la K la puedo simplificar y el volumen me queda en centímetros cúbicos, que es lo que yo quería, ¿no? Calcular un volumen. Bueno, volvemos a la calculadora. Si hay que hacer 23 por 286 dividido 342. Y esto me da 19,23 centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso va a ser igual al volumen 2. Y ahí terminaría el problema, ¿sí? Porque me pedía calcular cuál es el volumen. Revisemos si esto tiene sentido. Si tiene sentido de que el volumen ahora sea 19,23. Dijimos que si el volumen aumentaba, la temperatura aumentaba. O al revés, ¿no? Si la temperatura aumenta, el volumen tiene que aumentar. Bueno, fíjense. El volumen 1 es de 23. ¿Sí? Y el volumen 2, el que calculamos es de 19. O sea que el volumen disminuyó. Vamos a ver qué pasa con las temperaturas. La temperatura era de 342 Kelvin. Y en la situación 2 era de 286. O sea que la temperatura también disminuyó. Entonces tiene sentido, ¿no? Porque ambos disminuyeron. Como eran directamente proporcionales, si uno disminuye, el otro también. O sea, que debería ser correcto. ¿Sí? Si quieren verificar la cuenta que este sea el número, lo pueden volver a reemplazar en la ecuación, ¿no? Hacen el volumen 1, que es de 23, dividido la temperatura 1, que es de 342, hacen la cuenta, y eso les debería dar igual a volumen 2, que es el que calcularon acá, 19,23, dividido la temperatura 2, 286, y debería dar lo mismo en los dos casos. Bueno, ese es el ejemplo. Les voy a dejar otro por escrito por si lo quieren leer. Y después abajo algunas actividades para entregar. Un saludo.